Gonzalo Oliveros. No me dejan dormir, así se llama la canción, no me dejan dormir. Ya me siento como si fuera del gobierno, en donde nada los deja dormir porque cada día les estalla un nuevo problema, pero problemas que ellos mismos ocasionan, ¿eh? Tampoco crean ustedes que es de a gratis. Y ahora vamos a entrar en detalle en eso. Bienvenidos sean ustedes en esta semana, la última del segundo mes del 2025. Acaba ya febrero en unos cuantos días más. Bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto estar con ustedes a través de radio-real.com. Radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa. Miren, tenemos un montón de gente que nos está viendo y escuchando, pero si hay más, siempre the more the merrier. Entonces, yo les recomiendo que ustedes mismos nos recomienden a través de sus cuentas de Instagram, de Facebook, de Twitter, si es que todavía siguen usando Twitter, o como dice la presidenta Sheinbaum, ya no lo hace. Bueno, en fin, recomiéndenos para que nos escuchen más en Alexas, en radio-real.com, a través de Radio Garden, a través de Claro Música, y como les dije, le dicen, Alexa, pon Radio Real, y les pone la estación de radio. Saludos a la gente que nos escucha en todos esos lugares, en Washington, en Morelia, en Celaya, en Uruapan, en Querétaro, en Zapopan, en Torreón, en la área metropolitana de Guadalajara, un cantidad brutal. Voy a decir 1 millar, pero es más de eso. Entonces, ¿para qué les digo cuántos son? No, sí les puedo decir. Miren, yo lo vuelvo a decir y eso me causa mucha diversión. Porque hay estaciones de radio que se dicen de fusta y fuste y tienen unos equipos enormes de venta y de operadores y de redactores. No tienen la audiencia que tenemos nosotros. Miren, la estación del gobierno, así tal cual, las 2 estaciones públicas que hay en Guadalajara no tienen la cantidad de audiencia que tengo yo. Ay, me da mucha risa, sinceramente se los digo. Mucha risa. Y si eso pasa con las públicas, hay algunas privadas que tampoco. Bueno, saludos al área metropolitana de Guadalajara, en Celaya, en Dolores Hidalgo, en Tonalá, en Canning, Canadá, en la Ciudad de México, en Tula de Allende, en Gómez Palacio, Durango, en Guanajuato, en López Mateos, en The Bronx, allá en Nueva York, en San Juan del Río, Querétaro, en Celaya, en Querétaro, como ya les he dicho, en Teapa, en Toluca, en fin, ya saben ustedes que la lista es interminable, y si a veces me trabo en ella, es porque hay mucha gente que escucha del mismo lugar, de Leander, Texas, pero sobre todo de Guadalajara. Entonces, tal cual. Dicen que soy un campeón. No, lo único que soy un locutor exitoso, y eso a mí me da mucho gusto. Oigan, antes de entrar a temas que tengan que ver con México, la salud del Papa está muy deteriorada, muy deteriorada. Se ha ido poniendo peor conforme va pasando los días. Esto, obviamente, por su edad, 88 años de edad, le dio una doble neumonía. Es muy complicado esa doble neumonía. Por un lado, por la sencilla razón de que tiene 88 años de edad. Por el otro, porque tiene un lóbulo menos dentro de uno de sus pulmones. Recuerden ustedes que tuvo un accidente en su juventud y perdió esa parte del pulmón, lo cual complica un poco más la cosa, y el pronóstico ha sido bastante complicado, y voy a explicarlo muy rápidamente. Miren, el Papa Francisco comenzó con una bronquitis, no se la trataron bien, la bronquitis entonces se complicó a una neumonía bilateral. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces primero la inflamación que había en los bronquios se pasó ya al pulmón, entonces ahí ya complicó la cosa. Luego tuvo una crisis asmática el sábado en la mañana. Y además de eso, tuvo una crisis de baja de plaquetas. Todo esto podría decir que el problema bacterial que tiene se ha ido diseminando a otras partes del cuerpo, lo cual causa una septicemia que es más complicada de tratar. A eso agréguenle que le están dando cortisona debido a los problemas articulares y motrices que ya tiene el Papa Francisco, y la cortisona baja defensas. Entonces, como baja defensas la cortisona y tiene este problema de bacterial y tiene este problema en los 2 pulmones, pues se complica aún más. Ayer ya por lo menos lo estabilizaron, pero ya anunciaron que tiene una falla renal leve, pero ya no está tan fácil. Así que pues habrá que esperar a ver qué es lo que sucede con el Papa Francisco. Sobre ello habló en esta mañana la presidenta Sheinbaum dentro de su conferencia de prensa matutina. Ya saben que le comenzaron a preguntar de muchas cosas, pero Francisco
yo creo que es de sumo interés no solo del gobierno, sino de gran parte de la población mexicana, debido a que somos católicos. Y si bien el Papa no ha sido el más cercano al país como lo fue en su momento Juan Pablo II, claro que despierta interés lo que suceda con su salud. Aquí la presidenta Sheinbaum esta mañana, hace apenas unos 4 o 5 minutos, más o menos. El Papa Francisco es un humanista, como lo escribía en el mensaje que escribí en mis redes sociales. Él tiene muchos textos, pero tiene 2 textos muy significativos de su pensamiento, 2 encíclicas, una dedicada a nuestra casa común, hablando de la protección a la naturaleza, que es algo muy progresista, y además de defensa de la Tierra, del planeta Tierra, de manera muy importante. Y la otra encíclica también es una reflexión sobre lo que representó el neoliberalismo, y lo dice tal cual. A ver si cuando fui en la campaña a la reunión del episcopado, leí un texto, a ver si lo tienen por ahí, donde cito 2 partes de esa encíclica del Papa Francisco, que habla pues justamente del consumismo, de que se perdió la esencia de la humanidad con ese sistema. Entonces, claro, todos los que defienden otra visión de la Iglesia, pues están en contra de él. Lo que es terrible, pues es que se digan cristianos, ¿no? No se le debe desear mal a nadie, aunque sea tu adversario, ¿no? Y al Papa Francisco, pues le enviamos nuestro deseo de que se reponga muy pronto, porque es un hombre que representa mucho para la humanidad, más allá incluso de la religión católica. Bueno, pues ahí tienen ustedes a Claudia Sheinbaum hablando del Papa Francisco. Pues, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ver cómo se va desarrollando el estado de salud de Francisco en esta semana. Estaremos muy pendientes y ver cómo son los partes médicos por parte del Vaticano, que han sido ya a partir del sábado escuetos. Se levantó, descansó, ahí va. Sí, dijeron que ayer estuvo en la misa dentro del hospital, se las dio a algunas de las enfermeras que estaban ahí, pero no han ido mucho más allá. ¿Por qué? Por obvias razones. Dicen que está alerta. Bueno, vamos por partes. Regresando a México, continúa causando revuelo, por decirlo de alguna manera, la carta que los abogados de Ismael El Mayo Zambada lanzaron hacia el gobierno de México. La dieron en el Consulado General de México en Nueva York. Ismael Zambada García, en el ejercicio de mis derechos como ciudadano, respetuosamente me permito someter a la atención de la presente solicitud con fundamento a las disposiciones internacionales, constitucionales y legales que obligan al Estado mexicano a brindar protección y defensa consular a sus nacionales en el extranjero. Habla de sus abogados. Esto es importante por lo que sigue en el programa de hoy. Frank Pérez allá en los Estados Unidos y en México, Juan Pablo Penilla Rodríguez y Juan Manuel Delgado González. Regresamos. Son abogados. No son criminales, no son narcotraficantes, son abogados. Frank Pérez, Juan Pablo Penilla y Juan Manuel Delgado. Dice Ismael Zambada en su carta: fui privado de mi libertad en territorio nacional mediante coacción física y engaños. Posteriormente fui trasladado de manera coercitiva desde territorio mexicano hacia los Estados Unidos de América por un particular mexicano sin autorización de las autoridades mexicanas, sin cumplir ninguno de los estados, con los procedimientos legales establecidos en los instrumentos legales aplicados al caso concreto. No dice que fue secuestrado por los Estados Unidos. Dice, en engaños me llevaron y me llevó un mexicano. Dice que se violó la Convención de Viena en el artículo 36
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, en sus artículos 7, 8 y 25, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 9 y en el artículo número 13, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, en el artículo 15, la Ley de Migración de México, en el 2 y en el 153, y el Reglamento de Ley de Migración también fue violentado. Entonces, ¿qué dice ante esto el señor Zambada, el Mayo Zambada? Que la jurisprudencia del caso Avena y otros connacionales determinó que los Estados Unidos violó sus obligaciones en la Convención de Viena al no informar a ciudadanos mexicanos detenidos sobre su derecho a asistencia consular, afectando el debido proceso. Hoy en una entrevista que también dio el día de ayer a La Jornada, hay 2 entrevistas de uno de los abogados, el señor Delgado. Dicen, es que estaba aturdido y por eso no tomó la ayuda consular. La opinión consultiva de la Corte Interamericana, que afirma que la falta de asistencia consular en casos de pena de muerte constituye una violación de los derechos humanos. El traslado irregular de mi persona, dice Ismael Zambada, sin cumplir con los requisitos legales establecidos por México y Estados Unidos, vulnera múltiples instrumentos legales internacionales y nacionales que protegen los derechos humanos. Razones por las cuales resulta fundado, motivado y oportuno realizar la presente solicitud de asistencia consular a fin de que el gobierno de Estados Unidos mexicanos interceda por mí ante órganos jurisdiccionales y fiscalía del gobierno de los Estados Unidos, efecto de manera principal de que se establezca el orden constitucional, así como el respeto a la soberanía y principio de no intervención que ha sido flagrantemente vulnerado en el acto que aquí denuncia, solicitado de forma concreta y puntual, sobre todo atenta y respetuosa, que se solicite de forma formal la solicitud de repatriación de mi persona a los Estados Unidos mexicanos. Eso es lo que dice Ismael Zambada a través de esta carta y sus abogados, Frank Pérez, Juan Manuel Delgado y Juan Pablo Penilla. ¿Por qué es importante el nombre de Juan Pablo Penilla? Porque durante el fin de semana surgieron ciertas fotografías y ciertas cosas que pues pondrían al señor Penilla muy cercano a ciertos grupos políticos. Primero, el señor Penilla sería nombrado como asesor honorífico del Ejecutivo del Estado de Tamaulipas por el señor Américo Villarreal, gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de facultades, confiere el artículo 91, designarlo asesor honorífico. Primero. Luego, después de eso, salieron algunas fotografías en donde salía el señor Penilla al lado de diversos políticos, incluyendo la presidenta de México, ¿no? Entonces ahí vamos. Aquí luego salió en un premio en el Senado, un premio en la Cámara de Diputados, en la boda de Raquel Flores, operador del gobernador de Nuevo León. O sea, el señor Penilla anda en todos lados, en pocas palabras. Luego salieron los miembros de Morena, el señor Gutiérrez Luna, a decir que quien había pedido el salón para que el señor Penilla fuera galardonado fue la señora Castel, la exdiputada María Teresa Castel, que ayer salió y dijo, sí lo pedí, pero yo no lo galardoné. En mi calidad de diputada recibí solicitudes de ciudadanos para la realización de eventos. Ahora resulta que la Cámara de Diputados es, en pocas palabras, un salón de fiestas, pero no solo eso. También el 30 de noviembre del 23 estuvo en el Premio Pro Humanitas con Elena Poniatowska. Esa es en la legislatura número 65ª. Ahí sus anfitrionas fueron Lucía Trasviña y Ana Lilia Rivera. Y el 7 de noviembre del 24 compartió otro premio con una decena de personas. Esa es en la séptima legislatura. Ahí Juan Carlos Loera, que es senador de Morena, también lo invitó. Muy invitado está el abogado Penilla, que no tendría nada de malo. Por principio de cuentas, no tendría nada de malo sacarse fotografías con el abogado Penilla, donde fuera. No hay el delito de portación de foto prohibida.
Eso no existe, tal cual. Imagínense ustedes toda la gente que se toma fotografías en la calle, ¿de qué estaría acusada? Aquí lo que habría que saltar es a si efectivamente tiene ese tipo de relaciones con políticos de todas partes, relaciones profesionales, no de foto. Ya en el caso de Tamaulipas, por ejemplo. ¿Por qué estaría tan galardonado y tan cercano a los políticos? Habría que preguntarles a todos ellos. Se lo hicieron saber esta mañana a la presidenta Sheinbaum, que de manera muy tramposa solo se refirió a la invitación del PAN, no así a las múltiples invitaciones como las del Senado que acabo yo de nombrarles, en donde también estuvo el abogado Penilla, o su cercanía con el actual gobernador de Tamaulipas. Entonces, además de todo, la presidenta señala y casi acusa a Penilla de criminal, cuando Penilla, como Delgado o Frank Pérez, lo único que son abogados. Entendamos desde ahí eso. Son abogados de un narcotraficante, pero abogados al fin, como existen muchísimos en este país que tienen que defender a todo tipo de gente, desde inocentes hasta truanes. Aquí la presidenta Sheinbaum hablando sobre el caso. Adelante, presidenta, por favor. Primero, no conozco a la persona, pero sí es importante aclarar, porque sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugares, pero en la campaña, en los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente. Tan solo en este fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues han de haber sido, no sé, 2,000 fotografías, 3,000 fotografías, 4,000, de muchísima gente que se acerca a tomarse una fotografía. Y cuando uno está en territorio, pues no sabe uno exactamente con quién se toma una fotografía. Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie. Con nadie. Hay una carpeta de investigación, una investigación de la Fiscalía que investigue y se lleve a las últimas consecuencias con quien sea. Porque nosotros tenemos que defender un proyecto de nación honesto, honrado, que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Entonces eso es muy importante, primero que nada. Segundo, pues no sabemos también quién es esta persona. Y ahora resulta que esta persona fue premiado por el PAN, diputada, entiendo, del PAN. Así es. Entonces, pero lo más importante, aquí no se establecen relaciones de complicidad con nadie. Como decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley. Y eso es lo que nos da fuerza, lo que nos da autoridad. Entonces eso por encima de todo. Y si hay investigaciones contra esta persona u otra persona cualquiera, que proceda siempre las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República. Digo, le preguntaba eso porque al final de cuentas todo el fin de semana lo estuvieron pues sí utilizando redes sociales, se activaron los hashtags. Pero fíjense que no tiene, hay un equipo que nos ayuda a ver cuánto de la red X sobre todo son bots. Los bots son cuentas generadas artificialmente que replican una noticia para hacerlo tendencia. En X una tendencia pues es de cuántas veces y qué tan rápido se repite un hashtag, una frase, Entonces, ¿qué es lo que hacen en esta red? Compran cuentas y hay empresas que se dedican a este pues trabajo que no es muy loable, que digamos, ¿verdad? En donde se inventan cuentas y entonces empiezan a subir de manera automática a la red. Entonces, de un estudio que hicimos, 70% eran bots.
de este fin de semana. Y casualmente son los mismos bots de narcopresidente, narcocandidata, que se utilizaron en su momento. Entonces, es una realidad virtual esa. No tiene nada que ver con lo que piensa la gente. Ya cada vez influye menos esa red social, por lo menos en México. Cada vez tiene menos seguidores, menos impacto y menos las tendencias en esa red. ¿Por qué? Pues porque son falsas. Si fueran reales, si fueran personas que están escribiendo en la red, pues entonces tendría su impacto, ¿no? Pero cuando son 70% de bots, pues ¿qué impacto puede tener? Es algo ficticio. Entonces, nosotros representamos un proyecto de nación que ha decidido el pueblo de México apoyar. Hoy salió una encuesta. Miren, voy a ir por partes. Primero, dice la presidenta que mucha gente se toma fotos con ella y que no los conoce a todos. Tiene razón. Eso sucede con políticos que tienen mucho poder, más que popularidad, poder. Mucha gente se acerca a tomarse una foto y luego utiliza esta foto como garante de que es cercano, aunque no lo sea. Es responsabilidad del político, no necesariamente, pero sí de su equipo. Es momento que tendríamos que reflexionar cuánta gente se ha tomado fotografías con la presidenta Sheinbaum, como en su momento con el expresidente López Obrador, o el expresidente Peña, o el expresidente Calderón, y que lo han usado así por errores en el proceso de veto, de selección de su equipo. ¿Qué tan fácil es llegar y tomarse una fotografía con alguien? Es muy complicado hacerlo, a menos de que tengas la venia de alguno de los asesores de la presidenta o del personaje con poder y que te permita acceder a él aunque no lo conozcas. Aquí la primera reflexión sería, ¿por qué nadie, absolutamente nadie, le dijo a la presidenta, tenga usted cuidado con este individuo, con este personaje? Entonces ahí hay un error no de Claudia Sheinbaum, sino de su equipo, que vuelvo a insistir, tratan al abogado Penilla como si fuera un criminal, un delincuente, cuando solo es un abogado. No se le ha comprobado que tenga tráfico de influencias, que haya recibido dinero, que se dedique al lavado de dinero. Al contrario, por eso mismo puede firmar esta carta junto con el abogado Delgado, que está dando entrevistas, junto con el abogado Frank Pérez, que es el representante no solo del Mayo Zambada, sino de su hijo Vicente Zambada en los Estados Unidos. Y así nos podemos seguir con los distintos abogados que han defendido, entre otros, a Genaro García Luna, que también da un montón de entrevistas, o al propio Joaquín Guzmán. Son abogados. ¿O cuántos más abogados vemos aquí en México? El ya fallecido Juan Velázquez, que defendió a Luis Echeverría, por darles un solo ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la manera en la cual ahora resulta que este abogado Penilla es un apestado por la aportación de cliente prohibido. Que además, lo que está pidiendo Ismael Zambada no está lejano al derecho mexicano. Lo que está pidiendo Ismael Zambada, que tiene obviamente huecos dentro de su defensa, y ahorita les voy a explicar cuáles, es lo que tendría que haber hecho el gobierno mexicano. Alejandro Gertz Manero, hace algunos cuantos meses ya, dio una conferencia, más bien participó en la conferencia de la mañanera y dijo, lo secuestraron. Efectivamente, lo llevaron con engaños a un paraje ahí en Sinaloa, el lugar en donde pues todo el mundo sabía que estaba. De ahí hubo un equipo de los chapitos que lo secuestró, lo subieron en un avión, se lo llevaron a los Estados Unidos y ahí fue agarrado por autoridades norteamericanas. El piloto del avión salió corriendo y luego, la semana antepasada, Omar García Harfuch dijo que lo detuvieron en México, que está detenido en México. Entonces, con todo esto, claro que Ismael Zambada puede contratar unos abogados y decir, en la misma forma que se firmó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos después del caso Álvarez Machain, que les platicaba yo, el acuerdo y el caso apenas el viernes pasado, quiero que se me repartiría. Y el gobierno de México, más allá de si Ismael Zambada es o no es un narcotraficante, tendría que
aceptar y tendría que velar por sus derechos, por increíble que parezca. Sí, el señor es buscado por los Estados Unidos. Sí, el señor es buscado por el gobierno de México. Sí, el señor fue detenido a la llegada a los Estados Unidos. No en México, porque las autoridades mexicanas no hicieron absolutamente nada en su contra. Nunca. Nunca movieron un dedo en contra del Mayo Zambada. En contra de los chapos y los chapitos, sí. Contra el Mayo Zambada, nunca. Y aquí vienen las siguientes preguntas. ¿Y así quieren que el gobierno norteamericano diga que efectivamente están trabajando de la mano y de forma adecuada? Por eso, solo por eso, no sorprende que el viernes pasado Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, volviera a decir lo que parece va a ser el futuro para México. We are going to unleash holy hell on the cartels. Enough is enough. We are securing our border, and the cartels are on notice. You've seen images of the Mexican army doing joint patrols with our border, with our Customs and Border Police, and with our military to secure the United States border, because without a border, you don't have a country and you don't have sovereignty. And if there's not anything more than America first than that. Ahí tienen ustedes al asesor que dice, se les viene el infierno a los cárteles. ¿Por qué? Porque ellos, dentro de su, y hay que decir dónde lo dijo en la conferencia del CIPAC, que es una conferencia de conservadores. Entonces, para su electorado es muy importante insistir en que van en contra de quienes están inundando las calles en los Estados Unidos de fentanilo. Para ellos son los cárteles de la droga mexicanos, más allá de lo que pase con los criminales norteamericanos. Y entonces, si en México no hay una persecución de esos cárteles de la droga, pues tendrán que hacerlo ellos. El gobierno de los Estados Unidos insiste que el señor Zambada se los dejaron en charola de plata. Ay, nosotros estábamos aquí muy contentos en nuestro aeropuerto y de pronto aterrizó un avión. Nosotros ni sabíamos que iba a llegar ese avión y sorpresa, sorpresa. Cuando llegaron los de migración a ver quién había aterrizado, estaba el señor Joaquín Guzmán López y estaba Ismael Zambada. Y el piloto salió corriendo. Qué mala suerte, ¿verdad? Que se nos escapara el piloto y qué buena suerte que se quedaran los otros dos. Esa es la discusión del gobierno de los Estados Unidos. Con eso pueden decir que no fue secuestrado y entonces no aplica la ley o el acuerdo que tuvieron los dos gobiernos con el caso Álvarez Machaín, que no solo es no te lleves con nacionales mexicanos, sino también no te lleves, no puedes trabajar si no te identificas, es decir, si no llegas y dices eres agente de la DEA, no sirven las acciones que hagas en territorio mexicano. Entonces, hasta el momento, la explicación que está pidiendo el Mayo Zambada o la manera en la cual quiere que accione el gobierno mexicano se complica un poco a partir de la versión oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y a eso agréguenle el gran problema que tienen hoy en día con el gobierno norteamericano. En esta semana tienen que esperar el veredicto de Donald Trump de si pone o no pone aranceles. Recuerden ustedes que quedaron en tres cosas. Uno, aumentar la presencia de la Guardia Nacional en la frontera norte. Eso ya lo cumplieron. Dos, iban a negociar para ver cómo era el caso de los aranceles hacia China. Y eso fue lo que terminaron haciendo la semana pasada el gobierno de los Estados Unidos, el secretario de Comercio norteamericano y el secretario de Economía, el señor Ebrard. Y la tercera, iban a hacer una mesa conjunta de seguridad para ver cómo podían colaborar mejor. Mesa que se suspendió porque Omar García Harfuch se quedó en territorio mexicano, pues porque obviamente el comal se está llenando de fuego. Así la situación. Solo para que vayamos entendiendo. Trump insiste que los aranceles se están acercando para México y Canadá. Yesterday I had Tim Cook in the office from Apple. He's investing hundreds of billions of dollars. I don't know. I hope he's announced it. Hope I didn't announce this, but what the hell? All I do is tell the truth. That's what he told me. Now he has to do it, right? So it's a good. But he's investing hundreds of billions of dollars, and others too.
a lot of chip makers coming in, a lot of automakers coming in. They stopped 2 plants in Mexico. They were under construction, starting construction. They just stopped them. They're going to build here instead because they don't want to pay the tariffs. The tariffs are amazing. It's good. I got myself in a lot of trouble. I said it's my favorite word in the dictionary, the word tariff. It's such a beautiful word. And the fake news killed me. They said, what about love? What about God? What about family? And they said, I'm in trouble. I said, so now it's my 4th favorite word. I say, love, God, family. A couple of others I could add in there too, but it's my 4th favorite word, so. Se podría poner amazing y wonderful, por supuesto, para que no quede duda. Pero ahí tienen ustedes a el señor Trump que insiste en que va a aplicar aranceles, tarifas a las mercancías que vengan de México. Y esto ante la desesperación que puede haber. Y más porque está poniendo gente muy dura, aunque no sepa mucho, en diversos puestos. Ayer anunció que como director adjunto del FBI, además de Kash Patel, está poniendo a Dan Bonino, un podcastero. Es como si pusieran en México, como al lado de García Harfuch, para darles al Chapucero o a Vicente Serrano. Que, estarían felices de estar ahí, ¿verdad? Pero pues lo veo difícil. Bueno, yo ya no veo nada difícil en este país, ¿no? Pero entonces, Trump continúa en esta historia del palo y la zanahoria, porque después de decir los aranceles, volvió a contar la historia de la campaña de Sheinbaum. We're speaking actually to the president of Mexico saying, you can't send the people through your country. And I said, you're not a big taking nation. You send us plenty, but the people aren't drug taking. And she said, yes, we're not a consumer nation. That was a very interesting term. And I said, so why aren't you? What are the reasons? Why is it? It's true, Mexico, they don't have a lot of problems in terms of taking it. He said, well, 2 things. And a lot of you could do the second thing. He said, we have very strong family values. I said, but so do we. I mean, I see people, they have a drug overdose. The daughter, the son, the mother and father will never be the same. Never be the same. Their life is ruined. Their life is over. I've seen it so much. So we have strong family values, also family members and relationships, just as strong as Mexico. What's the other? Well, we spend a lot of money on advertising saying how bad drugs are for you. And I said, I never learned anything on phone calls. This time I learned something. I said, I never thought of that. We have a situation where we have now hired a couple of the best agencies, and we're going to spend about 100 million, maybe 200 million on advertising, saying that when you take certain drugs, et cetera, it destroys your skin, it destroys your teeth, it destroys your brain, it destroys everything. And really horrible commercials. I mean, I've seen the first of them, and they are brutal. They are brutal. And when some young kid is sitting down watching this commercial a couple of times, I really don't think they're going to be taking. So I think that this is a big statement, but I think we can drop it 50%, 50, by doing this. And I give her credit. She was talking to me about it, told me about it. But I knew immediately as soon as she said it, she didn't have to say anymore. She went on to tell me different things, but it was just the concept of it. Pues ahí tienen a el señor Trump hablando de la presidenta Sheinbaum, otra vez más hablando sobre la campaña en contra del fentanilo que se hace en México, en una gran trampa. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones, por la sencilla razón de que aquí en México no se consume fentanilo en los niveles de los Estados Unidos, pero porque se tiene consumo de otro tipo de drogas como la marihuana, los inhalantes o la cocaína. Y ahí va en crecimiento las metanfetaminas y puede llegar un momento en donde también lo haga el fentanilo, porque esta historia de los valores familiares que nos recetan es una mentira más de la propaganda. Propaganda que, a propósito, volvió a hablar sobre el fentanilo esta mañana la presidenta Sheinbaum. Planteando nosotros es que tiene que hacerse una revisión de por dónde entran los precursores, en todo caso dónde se fabrica el fentanilo y las propias pastillas, que es la forma más común de venderlas. A ver, yo pregunto, ¿entra por Estados Unidos?
Los precursores. No sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué solo se dice que entra por México y por Canadá? ¿Por qué no investigar si entra por Estados Unidos? ¿Dónde se fabrican los precursores? ¿Cómo hablamos con los países que fabrican los precursores para que tengan controles en la fabricación de los precursores? ¿Por dónde se mueve? ¿Cómo llega? Porque hay una acusación de que entra solamente por la frontera de México. Que nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos. Porque nosotros vamos a ayudar a Estados Unidos por esta crisis humanitaria que tiene. Pero además no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado. No queremos que las drogas lleguen a ningún lado. No solo a Estados Unidos, sino a jóvenes mexicanos o jóvenes de cualquier país del mundo. No queremos. Y en eso tenemos que colaborar y coordinarnos. Pero tenemos que hacer una revisión, los 3 países. ¿Por dónde están entrando los precursores? ¿Dónde está la fabricación? ¿Cómo se vende ilegalmente? Porque ¿dónde está el gran consumo? En Estados Unidos. ¿Quién vende el fentanilo en Estados Unidos? ¿Cuáles son esos cárteles que venden el fentanilo en los Estados Unidos? ¿Dónde está el lavado de dinero de esos recursos? Y ahí vamos a cooperar y a coordinarnos, precisamente porque no queremos que esto exista. Pero también ahí ponemos una parte en donde todos tenemos que atender el consumo de las drogas con una visión de salud pública. Entonces nosotros vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, siempre con respeto, exigiendo el respeto a nuestra soberanía, y estamos haciendo nuestro trabajo también para disminuir los índices de inseguridad y de delitos de alto impacto que hay en nuestro país vinculado con el tráfico de drogas o producción y tráfico de drogas. Pero entre los 3 países tenemos que hacer este análisis, saber tanta inteligencia que hay. Pues vamos averiguando, ¿no? Por dónde sale, por dónde entra, dónde se fabrica, cómo se distribuye. Y eso nos va a dar mucha información para que cada quien en su país actúe de manera coordinada. Entonces, eso es lo que estamos planteando y es parte de los acuerdos que estamos teniendo en estas conversaciones. 187 personas murieron durante el fin de semana. Van 11.422 homicidios, cifras oficiales, en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum. ¿Va bajando la inseguridad? 2. Dice que aquí se hacen grandes labores de investigación. Pues estamos a 24 de febrero, Día de la Bandera, y todavía no saben cómo se llevaron al Mayo Zambada. Más aún, antes de que lo secuestraran o negociaron, o volvemos a lo mismo, ustedes dirán que no sabían dónde estaba el Mayo Zambada cuando se la pasaba ahí en Culiacán y en esas zonas. La misma revista Proceso que le entrevistó a Zambada hace 20 años consigna en una nueva entrevista de hace un mes, que fue publicada hace un mes, que vivía en el mismo lugar donde recibió a Julio Scherer. ¿En serio? ¿Quieren que todo mundo les creamos que no saben que existen narcolaboratorios, que llegan los precursores, que aquí se trafica con fentanilo? Sí, no dudo que también lleguen a Estados Unidos los precursores. No dudo que también se elabore en los Estados Unidos y en Canadá. Pero negar que en México hay laboratorios de fentanilo y hay trasiego de droga es mentir. Y ese es el gran problema del gobierno de México. Por lo menos en los últimos años, la rampante mentira que todos los días nos dicen sin ver que tiene consecuencias. El decir un discurso todos los días que es mentiroso termina por levantar suspicacias. Y esas suspicacias no solo deben de ser de gobiernos extranjeros, sino de los ciudadanos, que tendríamos todos que cuestionar por qué son los mismos periodistas paleros que no terminan por confrontar al poder con sus omisiones o con sus mentiras. Habló, por supuesto, de la actuación que tendría que tener la Fiscalía General de la República después de esta propagación de entrevistas de los abogados del Mayo Zambada.
Importante colapso. algo. La Fiscalía y el Fiscal General de la República aquí mismo ha expresado varias veces. Revisen los días que ha estado el fiscal, lo que hizo desde el primer momento hasta la fecha. Entonces, no tiene que ver con una carta que se envió o no. Claro que si envía una carta a cualquier mexicano, pues tiene que responderse. Eso así es, pues está establecido en el 8º constitucional. Y hay protocolos. Y lo que ha hecho la Fiscalía viene de mucho antes. Y mañana, pues que lo explique el fiscal. ¿Qué es lo que han estado haciendo ellos? Sí, porque quizás este tema del colapso que él anticipa, pues también pueda ser Ah, pues bueno, una eso, herramienta. ¿ustedes creen que nosotros vamos a hacer política o vamos a gobernar con eso? Pues no. Lo que explicamos aquí es cuál es la responsabilidad del Estado mexicano, del gobierno de México frente a una situación como la que se vivió, de acuerdo a lo que dicen las leyes y la Constitución. Entonces, por eso dije, a ver el fiscal qué planteamiento tiene y frente a asesorías y demás, pues qué hace la Secretaría de Relaciones Exteriores frente a cualquier mexicano. Entonces, a eso tenemos que remitirnos, no a una opinión subjetiva o una carta de amenazas, pues no. Una carta de amenazas. La carta no amenaza, o bueno, depende de cómo la quieran tratar. En una de esas sí. Habló, por supuesto, en contra de Anabel Hernández, la periodista que fue la primera en dar a conocer que el abogado Penilla pues había tenido estos encuentros, que vuelvo a decirlo, el gran problema que yo lo veo a todo esto es en donde todos saltan y todos se protegen por las fotos o no fotos que existen con él y los eventos a donde fue invitado. ¿Por qué todos dan por hecho de que el abogado Penilla es un corrupto? Pareciera que algo le saben. ¿O no? Aquí, la presidenta Sheinbaum hablando de Anabel Hernández, que como saben, se volvió el coco de la gente de Morena después de que publicó una serie de reportajes y de libros en contra de Andrés Manuel López Obrador, que a propósito de todo esto, La persona, ¿no? No tiene sustento lo que dice. Creo que el tercer debate o el segundo debate a la presidencia, la candidata del PRI sacó el libro de Anabel Hernández, porque tiene un último capítulo ahí que es unos inventos, pero unos inventos, que no tiene sustento, no tiene base, nada. Y yo le dije, pues mejor, ¿por qué no leemos ciencia ficción, ficción? Porque es un libro de ficción. Fíjense, esta persona es el testigo principal para que el juez de Barandilla del caso Ayotzinapa esté en los Estados Unidos. Una persona que tiene mucho que decir, porque hay pruebas de que ahí estuvieron algunos de los muchachos. ¿Qué tiene que hacer ella? Como el principal testigo para que el juez de Barandilla esté en los Estados Unidos del caso Ayotzinapa. Entonces, ella pues ha establecido una forma de periodismo, pues que no es periodismo, es ficción. Entonces, no es creíble para el pueblo de México. Vamos a hablar de credibilidad, ¿les parece? Por unos minutos. ¿Recuerdan que hace un momento escuchamos a la presidenta hablar de que hicieron unos análisis de la red social X y que estaba llena de bots y que cada día se usa menos? Y eso me lleva a los siguientes 3 comentarios. El primero, si se usa menos, ¿por qué está utilizando dinero público para hacer esos análisis? ¿Por qué no son de a gratis? Hay gente contratada para hacer ese tipo de análisis. Es como si mandáramos a hacer análisis de la conversación en Hi-Fi o en Ringo, o en MySpace. Pues queda muy claro que no van a salir absolutamente nada, a menos de que yo crea que sí hay un interés específico para mí en esas redes sociales. Entonces, o no la usa nadie, ya es un dispendio de dinero, o sí la están usando y algo quieren encontrar dentro de los análisis de conversación que hay
en Twitter. 2, dice que son los mismos, y lo repite, de narcopresidente. Es decir, que tienen trazado las cuentas que hablan al respecto, lo cual pues me queda muy claro que no es una buena noticia para ningún ciudadano que le estén siguiendo las conversaciones, sea real de este ciudadano o no. Porque si bien puede haber un montón de granjas como las que tiene el gobierno, un montón de bots como los que tiene el gobierno, debe de haber tanto simpatizantes del gobierno como simpatizantes de la oposición que de manera auténtica o apoyen o critiquen a las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación, del régimen actual, en pocas palabras. No está bonito que el gobierno tenga trazado quiénes sí, quiénes no, para entonces utilizar sus granjas y sus bots y atacar ese discurso o minimizarlo en cualquiera de los casos. Y 3, entremos a el caso Banco Azteca. Porque de nueva cuenta, durante el fin de semana, sucedieron 2 cosas. El apoyo por las cuentas, efectivamente, los bots y las granjas, y los paleros pagados por el gobierno, que comenzaron a apoyar a estos individuos cercanos al poder, que se me hace muy chistoso que se digan ciudadanos independientes y contundentes, periodistas independientes y contundentes, y en el momento en el cual tienen una querella entre particulares, porque al final de cuentas Banco Azteca es un particular, vayan y pidan ayuda al poder. No que muy independientes, no que muy trazados en la verdad y en la investigación, porque si realmente ellos tuvieran sustento para lo que estaban diciendo en sus cuentas de redes sociales, sean estas las que sean, ya sean cuentas de X o a través de sus canales de YouTube, pues no tendrían problema. Si llegan y me denuncian a mí por decir una verdad, yo llego y digo la verdad. Si llegan y me denuncian a mí por tener una opinión, pues yo digo mi opinión. Si llegan y me denuncian porque estoy con una acción concertada para tratar de hacer un daño a alguien, hay que tener cuidado. Y ese es el punto. Que van a tener que mostrar que son periodistas y que investigaron lo que dijeron. Y al no tener ese sustento, está un poco complicada la cosa. Ahora, ¿quiénes los apoyan? José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, subió un tuit que dice: mi apoyo y reconocimiento... esto sí queda perfecto con esto. Mi apoyo y reconocimiento a mis amigos periodistas. Mis amigos periodistas, Empecemos por ahí. Jorge Gómez Naredo, César Huerta, de la revista Polemón, Víctor Aramburucano, de el Canal 21 y la revista Sentido Común, patrocinada por el gobierno de la Ciudad de México en los tiempos de Claudia Sheinbaum, Vicente Serrano, de Sin Censura, Sandy Aguilera, la que dijo que era corredor keniano, el señor López Obrador, Hans Salazar, de Noticiero en Redes, e Ignacio Rodríguez, del Chapucero. Lamentablemente Ricardo Salinas se equivoca. No quiere justicia sino censurar. Ojalá reflexione y desista sus demandas. Atentamente, José Ramón López Beltrán, hijo del máximo líder de Morena y de la Cuarta Transformación. Desde Coyoacán, a propósito, en una casa que le renta Carmen Lira, la directora de La Jornada. Díganme ustedes si esto no tiene un tufo de poder. Y aquí el caso específico no es si es el señor Salinas Pliego o quien sea, sino el uso del poder para denostar, criticar, presionar, chantajear o buscar el prejuicio de un crítico del poder. Creo que eso es lo que tendríamos que tener en consideración todos. La manera en la cual estamos viviendo una época en donde la propaganda está por encima y las noticias falsas tratan de acallar a las voces críticas. Este fin de semana, por supuesto que, como les decía, salieron un montón de granjas y bots a decir lo mismo de que quiten su dinero de Banco Azteca. Y aquí lo chistoso es, pues no que la cuenta de X, Twitter ya no sirve. Entonces, ¿para qué le pagaron tanto a tantas cuentas? Así, nomás para entenderlo, pareciera que no se comprende. Eso entendería yo. En fin, eso creo. Los pleitos dentro de Morena son
enormes. La comisión a propósito, hablando de los hijos de López Obrador, ya saben que Morena, que en realidad sí es de la propiedad de López Beltrán, de Andrés Manuel López Beltrán, pues la Comisión de Honor y Justicia mandó un comunicado que sí van a investigar la afiliación de Miguel Ángel Yunes Martes, privilegiando la responsabilidad contemplada en el artículo 47 de su estatuto, que reiteran su compromiso con una impartición de justicia interpartidaria independiente. Bueno, pues otro señalado fue Alejandro Murat, que de plano fue menos Todos los diplomático. partidos haya debate, eso es lo que hace que la democracia fluya. Hay que debatir, lo que hay que decirles es que no tengan al final que la piel no sea tan delgada. Aquí hay que debatir de frente. ¿Por qué se golpetea contra la chiquita? O sea, No sé, pues eso habría que preguntarle a ellos. Nosotros estamos ocupados en trabajar a favor de México. no le preocupa que lo haga las cosas. No me preocupa nada, miren, mi trayectoria habla por mí. El PRI ya mismo. pasó, ¿no? Pues al PRI hay que preguntarle a los PRIistas. Sería incongruente, senador, que cuando ustedes se sumaron y votaron a favor de estas reformas, pues sí los trataban como si fuera... A ver, a mí quiero dejarlo claro, a mí me han tratado de poca madre, aquí en Morena, y para atrás ni para agarrar vuelitos, así que no se me hagan bolas. Yo aquí estoy a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum y a favor de México. Los que tengan la piel delgada, si no pueden, pues que se hagan a un lado. Nosotros vamos a ir de frente. ¿Cómo ve la suma de, por ejemplo, Chavito Herrera? También le dieron por parte del Chavo Herrera. A Sabino. Sabino. Que se sumó, o sea, y lo golpearon tanto. No sé de ese tema. Chavo Herrera, que se sumó al Senado. Ay, Dios, el que tenga la piel delgada. No, bueno. Perdemos mucho tiempo en este tipo de cosas y no en lo verdaderamente relevante. El periódico Reforma el día de ayer dio a conocer una nota en primera plana que decía: hospitales que formaban parte de la Secretaría de Salud y que pasaron al IMSS Bienestar padecen de la falta de medicinas, de insumos, equipamiento personal, médico y hasta por el pago de personal. En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en el Estado de México, trabajan bajo protesta debido a que no cuentan con medicamentos, insumos y hay reducción de personal desde finales de 2024. A principios del año pasado, el nosocomio pasó a formar parte del IMSS Bienestar. En diciembre pasado, la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud había alertado que el inmueble operaba un 25% de capacidad. Nomás para que se den cuenta, ya la gente se va para salvar la vida de su hijo y por el desabasto que enfrenta el Hospital Regional de Alta Especialidad allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Una madre vendió su camioneta para comprar medicinas y pagar estudios privados. Al final, sumó una deuda de 300,000 pesos. O sea, no hay medicinas, no hay personal, no hay suplementos para los hospitales, pero estamos perdiendo el tiempo en otras cosas. Para terminar, y hablando de propaganda, en España hay un escándalo con uno de los líderes y más importantes de Podemos, llamado José Luis Monedero, que está acusado de abuso y acoso sexual. Queremos hacerle alguna pregunta porque hemos visto que le han denunciado por violencia sexual. Oye. Esa es su forma de responder a denuncias por violencia sexual, utilizando la violencia. Señor Monedero, usted que confundó... No me tire el micrófono. ¿Sea respetuoso? No, para. Pero usted que confundó un partido feminista, ¿qué le parece que le denuncien por violencia sexual varias mujeres? Como feminista, señor Monedero, ¿no le parece grave? Es que lo han dicho exdiputadas de Podemos, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, señor Monedero. Y ustedes que decían que a las mujeres hay que creerlas siempre, a las que le han denunciado por violencia sexual también. Simplemente un tema de actualidad, creo que podemos... Al rey emérito. ¿Al rey emérito? ¿Por qué? Sí, que está denunciado las cosas. Por violencia sexual. ¿Es usted el rey emérito? No estoy denunciado por violencia sexual. Sí, por ejemplo, el propio Podemos dijo... Oye, Juan Carlos. Pero Juan Carlos, de verdad, ¿a ti te parece normal actuar con tanta violencia? En serio, lo ha dicho Sergio Gregory, expresentador del canal de Pablo Iglesias. ¿Qué opinas? Dicen que eres un guarro y un baboso. ¿Qué opinas? Pues hemos venido a preguntarle a Juan Carlos Monedero por qué el fundador de Podemos, un partido feminista, recibe denuncias por acoso sexual de varias mujeres y, como veis, ha reaccionado con una absoluta violencia. Entiendo que es porque no le gusta que le hagamos ese tipo de preguntas. Me recuerda a un partido local en Jalisco en donde eran feministas y terminaron con múltiples denuncias de acoso sexual por parte de sus miembros.
¿Cómo tratan al señor Monedero en México? Es momento de recibir a un rey de España, pero un rey al estilo José Alfredo. Politólogo, académico e impulsor de la izquierda iberoamericana, le damos la bienvenida a Juan Carlos Monedero. Por la entrada del señor Monedero sentí que estábamos en Hola TV, pero no, es Operación Mamut, el Canal 11. Pensé que era Julio Iglesias. Bienvenido, querido Juan Carlos Monedero. Un placer estar aquí en este momento. Si les digo que no es que no quieran a los españoles, no quieren a los españoles que no les están ayudando a imponer su ideología. Que vuelvo a decirlo, cada quien es libre de hacerlo, pero no con dinero público. Conversaciones. Gracias a la gente que nos siguió en Facebook esta mañana. Muchas gracias. Regresamos el día... ¿no? Ahora, déjenme ir con una entrevista, si me lo permiten, en esta mañana de lunes. Voy a ir con Elevin. Vamos a hablar un poco de música electrónica. Ayer fue el EDC en México, entonces, y está más que sano, muy sano está el EDC, ¿no? Ver la cantidad de gente que fue ahí de nueva cuenta, ahora sí que a bailar, pues es estimulante, por decir lo menos. Entonces déjenme en este momento ir con Elevin para ver cómo la música electrónica, el techno, continúa en boga en este país y en muchas otras partes, porque pues ya veremos lo que nos dice Enrique Levin en un momento más. Yo no sé por qué no está entrando. Ya saben que luego nuestra tecnología parece que no falla, pero siempre falla. Parecemos hasta de la cuarta transformación, en donde decimos que no fallan las cosas y termina por fallar todo. Pero no es mi intención, al contrario. Es el poder tener a estos entrevistados con ustedes lo antes posible. Vamos a ver si ahí entra, y si no voy a ir con Marco Vinicio. Y luego alguien dice que no defiende a Monedero. Ahí está ya Enrique. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Real. Hola, buenas Gonzalo, gracias por la invitación. No, pues el agradecido soy yo. Entonces, empecemos desde el inicio. ¿Cómo comenzó tu proyecto musical? ¿Cómo comienzas a interesarte en hacer música electrónica? Muchas gracias. Pues sí, mira, básicamente yo empecé hace muchísimos años con rock y luego en mi adultez musical, después de mucha educación y experiencia y práctica y darme de cara contra la pared muchas veces, decidí que la música electrónica iba a ser mi camino. Me enamoré del house, que eventualmente mi gusto evolucionó hacia el techno. Y pues en 2020 lancé pues mi primer álbum. Ya siempre hice música para mí, realmente durante pues décadas hice música para mí, y pues en 2020 decidí crear un producto para la audiencia, un disco de Melodic Techno, que también pues mi gusto musical ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, y pues desde entonces he estado muy clavado con la música electrónica, primero como productor, también tengo muchísimos años de experiencia como DJ, entonces también me da muchísimo gusto poder compartir la energía padre de la música con la audiencia, y pues en eso andamos. ¿Qué tan distinto? Perdón, Enrique, ¿qué tan distinto es hacer música electrónica a hacer rock, ¿no? Además de la parte, por supuesto, de la instrumentación, etcétera, pero me imagino que el proceso creativo sí lleva por otros caminos. Pues digamos que es un proceso más libre, me atrevería a decir, porque no estás restringido por las capacidades de la persona que está ejecutando el instrumento. Yo también soy multiinstrumentalista, entonces también toco guitarra, bajo, batería, piano, y pues la verdad siempre me sentí muy limitado por las capacidades tanto sonoras como de performance de los instrumentos. Una de las grandes bellezas de la música electrónica es que te permite pues crear sonidos que no existen en la naturaleza, ¿no? Entonces, pues toda esta parte de diseño de sonido es una parte increíble, es un camino donde puedes infinitamente modificar y mejorar cada sonido específico y luego usar esos sonidos para crear
composiciones complejas. Entonces creo que el potencial es maravilloso. Digamos que me atrevería a decir que toda la música hoy en día es música electrónica, incluso el rock, incluso el hip hop, todos los géneros realmente hoy en día. La mayor parte de lo que escuchas está desarrollado electrónicamente justamente por esta falta de limitantes. Bueno, decías tú que puedes crear sonidos que no existen en la naturaleza, pero yo pensaría también que hay una simbiosis en la electrónica en donde intenta emular o utiliza de inspiración estos sonidos para crear pues, rutas que podrían ser agradables para el oído, para no ser tan extrañas, pero que de pronto sorprendan. Así es, totalmente. Sí, a mí, por ejemplo, me gusta inspirarme en la naturaleza. Normalmente voy a un lugar bello en la naturaleza y pues tengo una experiencia padre o tomo una foto o alguien me comparte una imagen hermosa y pues me gusta tomar, digamos, las complejidades o digamos la estructura matemática de lo que estoy observando en la naturaleza y utilizar esas relaciones entre elementos para crear música o sonidos sintéticos que emulan de alguna forma estas estructuras de la naturaleza para tratar de darle una esencia orgánica, por llamarlo de alguna forma, a algo que es puramente sintético. Una cosa, Enrique, porque una cosa es la creación y luego es el empate, porque una de las características de la electrónica es intentar que tu música empate con la siguiente canción y la siguiente canción para crear una atmósfera completa. ¿Cómo logras esto en tu caso? Pues, siéndote muy honesto, eso es algo más bien de encontrar el lugar correcto para tu música, ¿no? Soy curador musical y recibo, no sé, 30 a 50 canciones todos los días. Entonces te puedo decir esto tanto de la perspectiva del artista como de la perspectiva del curador. Y esto aplica para los DJs o, por ejemplo, en mi caso, tenemos una playlist muy popular, la playlist número 2 en el mundo de Melodic Techno, que se llama Levin's Melodic Techno Set, que está en Spotify, en YouTube, en SoundCloud y en Apple Music. La verdad, el mejor outlet es en Spotify porque está en el orden correcto y un montón de otros detallitos que no te va a aburrir con eso. Pero, pues básicamente, más bien tienes que encontrar dónde cabes, ¿no? O sea, claro, hay partes de la música electrónica que permiten la mezcla de un DJ muy diferente a lo que verías en un DJ de hip hop, ¿no? Donde buscas continuidad musical en la música electrónica en general, en lugar de cambios tan agresivos como verías en otros géneros, pues en la música electrónica estás buscando como hacer una canción muy larga como un DJ, ¿no? Entonces le haces una canción de canciones, como una meta canción. Agarras cada canción como si fuera una nota y las juntas para hacer una canción, ¿no? Entonces, pues hay ciertas ventajas de la música electrónica. Una de ellas es que los beats por minuto son consistentes, ¿no? Entonces, los géneros de electrónica normalmente se definen en base a sus beats por minuto, aunque podría hablar horas de que en los últimos, no sé, 10 años se ha perdido mucho esa definición. Ahorita, de hecho, hay una pelea entre artistas, digamos, entre lo que es techno y lo que era trance antes, porque el techno se ha vuelto tan rápido que pues ya es trance. Y entonces la gente está súper confundida con los géneros. Pero el punto es, justamente eso es lo que hacemos en la Fundación Elevin, es tratar de resolver eso al definir géneros muy específicos y hacer todo un proceso de curación que lleva a que haya una definición de espacio para cada género, lo cual le permite también a la audiencia encontrar. Entonces, una pregunta interesante la que haces, ¿cómo se hace esto? Pues se hace manteniendo ciertas reglas de subgéneros, digamos, por ejemplo, el techno es beat, 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 kick, pum, 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 y el house es pum, tss, pum, tss, pum, tss. Y suena muy simple, pero esa pequeña diferencia hace que la música sea consistente a través del tiempo, por ejemplo, en una fiesta, ¿sí? Y luego vienen los BPM. Entonces, por ejemplo, el house normalmente está entre 120 y 126 más o menos, ¿sí? El techno va a estar entre 124 y 128, aunque en los últimos años hay techno a 135, que ya se considera trance. Sin embargo, pues los géneros son algo fluido también, es algo que está definido tanto por los artistas como por la industria, como por la audiencia, es algo que va fluyendo todo el tiempo. Entonces, pues esa es más o menos una respuesta. No es el objetivo, la verdad es que tienes que encontrar tu casa, como con cualquier otra cosa, pero con géneros tan fluidos como los hay en la electrónica, a veces eso es muy difícil. Fíjate que escuchándote, pensaba específicamente en cómo anteriormente pensaba que el trance lo dividías entre dos y podías mezclarlo con hip hop de una manera muy sencilla, pero yo no veo hoy con reggae. Exactamente, que son como parientes y no es que son como hermanos. Y entonces hoy en día
pues es un poco más complicado porque pienso, por ejemplo, en Not Like Us de Kendrick Lamar, y si mal no recuerdo debe andar como en 120 bits por minuto, y entonces ya está un poco más elevado que un hip hop común y corriente, y eso me lleva a lo que estás diciendo tú del tecno elevado en cuanto a ritmo y que se está convirtiendo al trance. Y yo imagino que todo es un reflejo de la enorme rapidez con la cual estamos consumiendo todo en esta vida, Enrique. Mira, sí, y te voy a decir también, hay otra razón, los festivales. Sí, pues hay muchísimos DJs en estos festivales y tienen que sobresalir uno del otro. Entonces, hay como un círculo vicioso de velocidad que ha sucedido en los últimos años por la cantidad de DJs populares que hay. Entonces, lo que sucede es que, pues, el DJ que sigue quiere ir un poquito más rápido que el DJ anterior para que se sienta más energía en su set. ¿Sí? Y el que sigue un poco más rápido, el que sigue un poco más rápido, el que sigue un poco más rápido, y entonces acabas con una fiesta de techno que debería de ser, no sé, a 126 estable, ¿sí? Como por ejemplo las fiestas que hacen en Tulum a inicio de año. Si tú vas a esas fiestas, normalmente las fiestas de techno van a ser a 126 toda la noche, que es como debería de ser más o menos, porque eso está relacionado al corazón del ser humano. O sea, cuando nosotros estamos pasándola bien en una fiesta, nuestro corazón está entre 126 y 128 BPM. Por eso es que esa velocidad es ideal para una fiesta. ¿Sí? Pero entonces cuando tienes muchos DJs que no necesariamente son músicos, ¿sí? Sino que son DJs, que es un arte maravilloso también, sí, pero es muy diferente. Entonces, tal vez no tienen esa conciencia del BPM como parte de la creación de la música. Entonces, más bien están compitiendo contra el DJ anterior. Y esto genera un ciclo vicioso de velocidad que resulta en fiestas de techno a 135 BPM, que es una locura, se siente demasiado rápido. Y entonces hay gente que se la pasa bien, pero la verdad es que la mayoría, pues, no tanto, ¿no? Entonces, también en Estados Unidos, por ejemplo, y en Inglaterra específicamente, les gusta mucho el hard, ¿no? Que son básicamente variantes de la música electrónica que son muy, muy rápidas y muy, muy fuertes, muy agresivas, ¿sí? Y pues no es para todos, pero sí, el asunto de los BPMs es complejo y ahorita, hoy en día, pues justamente por eso se ha hecho más complejo definir los géneros, ¿no? Y hay muchas batallas, de hecho, en social media, de gente discutiendo de que si esta canción es techno o es trance o qué es, y la verdad es que no importa, banda, o sea, pues lo que importa es que te guste y que lo disfrutes y que vayas a lo difícil como audiencia, poniéndome en la postura de la audiencia, es que hoy en día pues es mucho sobre quién es el headliner y quién va a tocar y etcétera, y no tanto sobre la experiencia musical. Y lo que estamos tratando de hacer con la Fundación Elevin es crear playlists, videos y eventos. Sí, que de hecho tenemos ahorita un evento el 8 de marzo en la Ciudad de México, el arranque de la gira de este año de MT, que es nuestro evento de Melodic Techno, justamente, de Levin's Melodic Techno, donde nos enfocamos súper específicamente en un subgénero. Ese subgénero lo llamo yo Dark Melodic Techno, ¿sí? Y pues si oyes la playlist, por ejemplo, vas a ver que hay, no sé, 280 canciones incluidas. Sí, que de entrada, por cierto, te comento que más de 10,000 artistas mandaron sus canciones para entrar a nuestra playlist. De ahí, solamente 500 entraron a la playlist y de esos 500, solo 100, bueno, menos de 100, como 75, todavía estoy trabajando en el set, pero como 75 de esos entraron al set que voy a tocar el 8 de marzo y que voy a tocar en el tour de este año. Entonces, eso lleva a un beneficio para la audiencia, que es una de las grandes dificultades. Todo esto para mí también empezó como audiencia, ¿no? Crear el foundation, el Elevin Foundation, porque pues es muy difícil ir a una fiesta donde tú ya sabes que la música te va a gustar. Y a mí me pasaba muchísimo que iba a una fiesta y tal vez había un artista que me encantaba y lo demás pues era como diferente, porque no estaba enfocado en la audiencia, estaba enfocado en los artistas. Y eso, en mi opinión, está equivocado. O sea, yo creo que las fiestas, los conciertos tienen que ser para la audiencia. Me preguntan cuál es el nombre de la playlist. La playlist se llama Elevin's Melodic Techno Set. Si entras a mi perfil lo puedes ver ahí, o si buscas Elevin, Elebin, en Spotify, YouTube, en Google incluso, la vas a encontrar muy fácilmente. Oye, Perdón que te interrumpa, pero es que escuchaba que decías que es Dark Melodic Techno. ¿Por qué Dark? ¿Porque utilizas notas más bajas, utilizas bemoles o bajo qué? Pregunta. Sí, mira, te voy a decir, y mira, no me gusta hablar mal y amo mucho al artista del que voy a hablar, sí, pero uno de los artistas que creó este género, lo que llamo yo el Dark Melodic Techno, es Taylor Boss, sí, de los cuales salió Anima. Seguramente has oído sobre Anima, ¿no? Anima hizo unos visuales espectaculares, que se volvieron muy populares a nivel mundial, que convirtió un género que era underground,
que era el melodic techno, en un género mainstream y ahora está tocando en main stages y etcétera. Ahora, ¿qué pasó? Y es lo que pasa en la industria, ¿sí? Hay muchos intermediarios, ¿sí? En la industria musical y esos intermediarios pues quieren ganar dinero, ¿no? O sea, claro que apoyan al arte, pero quieren ganar dinero. Entonces, tienden a convencer a los artistas de que tienen que convertir su música en algo que sea más popular. ¿Sí? Entonces lo que sucedió con el melodic techno es que el techno tradicionalmente no tiene vocales, por ejemplo, nada de vocales, ¿sí? Porque el sintetizador es quien tiene que ser la voz. Y el sintetizador, un sintetizador complejo, es el que va a llevar al oyente a través de una historia musical, en lugar de ser una voz, un cantante, ¿sí? Y pues, triste o felizmente, hay mucha gente que le encanta, sí, pero el melodic techno en los últimos, no sé, 2 años ha evolucionado hacia algo un poco más pop, ¿sí? Con vocales, voces así espectaculares, de muy pop, muy house, también un poco más de esencia de house, en otras palabras, algo un poco más amigable para el público en general, ¿sí? La realidad es que a mí no me gusta esa variante de melodic techno, a mí me gusta un techno un poco más dark, sigue siendo amigable, sigue siendo una velocidad aceptable, ¿sí? Pero tiene una esencia un poco más, no quiero llamarlo oscuro, sí es oscuro porque tiene una onda como, no sé, misteriosa, mística, fantasmagórica, como quieras llamarlo, y como mucha intensidad, así. O sea, si cierras los ojos y oyes Dark Melodic Techno, como lo que hay en mi playlist, pues te sientes como en un lugar oscuro, pero como cálido, ¿no? Esa es tal vez una buena explicación. Entonces, pues sí es dark, pero no dark de malo, sino nada más de que su esencia es como de noche, ¿no? Es como de fiesta, es como de no pop, digamos, es como rock en lugar de pop, ¿no? O sea, el mejor ejemplo que te puedo decir es que así como en los 90s, el new metal de repente se volvió pop y dejó de ser rock. Sí, o sea, estábamos con Papa Roach, Metallica, Limp Bizkit, etcétera, que era medio darkón, ¿sí? Y de repente, pues se volvió algo así pop, de repente se volvió un género popular y empezaron a hacer un montón de artistas que eran mucho más felices y contentos, y, ¿entiendes? Y está bien, pero pues esa no es lo que a mí me gusta. Entonces, yo prefiero un asunto un poco más dark, yo prefiero un asunto un poco, y es gusto musical eso, ¿no? Entonces, pero el punto no es ese, ¿no? O sea, nosotros creamos esta playlist con este subgénero para la gente que le gusta esto, ¿no? Para que no haya esa confusión. Y así como creamos la playlist, creamos también un video anual con el top de esa playlist, y ahora vamos a arrancar un tour anual de fiestas a nivel mundial, sí, que va a estar en la Ciudad de México. Arrancamos en Ciudad de México porque vivo en México, ¿no? Y también porque 70% de nuestra audiencia está en México, siéndote muy honesto, les encanta el melodic techno, nos encanta el melodic techno en México. Vamos a Brasil, vamos a Portugal, vamos a hacer obviamente Miami, estamos basados en Miami hoy en día. Entonces, pues la idea es generar como un espacio para la audiencia, para este microgénero, y una vez que gracias a la audiencia y gracias a las personas que nos apoyan, incluso a los artistas que nos mandan tracks, ¿sí? La idea es después replicar este modelo en diferentes subgéneros de la música electrónica y tal vez ni siquiera solo electrónica, para poder pues crear un camino tanto para los artistas, porque hoy en día es súper difícil como artista llegar a tu audiencia, entonces crear un camino para los artistas, que por cierto al día de hoy ya le generamos más de 20 millones de streams a artistas, ¿sí? Que a su vez obviamente significa que hay pues cientos de miles de personas que se han beneficiado de encontrar artistas que les gustan. Y entonces hacer este match es lo que hacemos en la Fundación Elevin. Y estamos empezando con 2 géneros, que es el Dark Melodic Techno o Melodic Techno, como se llamaba tradicionalmente, y lo que llamamos Shamanic House, que es una onda medio afro, medio muy Tuluminati, ¿no? Muy así místico y lento, como a 118. También está Delhi, recomiendo ampliamente esa playlist, la verdad, lo que uso para relajarme. ¿Tuluminati dijiste? Sí, Illuminati. Pues hay un subgénero, digamos, musical que se da como de los como turistas orgánicos, llamémoslo así, como naturales que visitan el lugar más popular. Esa van a Bali y a Tulum y a un par de otros lugares en el mundo. Y hay un género de música que es muy particular de Tulum, ¿no? Que lo llamo Tuluminati porque, pues en general, no yo, sino en general se le llama así a ese, digamos, subgrupo de personas que están buscando como esta, no sé, iluminación a través de
de la exploración de lo natural y de ir a ecoturismo y buscarse a sí mismos y toda esta onda. Y simpáticamente hay un tipo de música muy particular de este grupo de personas, ¿no? Que está buscando ese tipo de experiencias. Y lo llamamos Shamanic House. De hecho, también es muy popular en la zona de Riviera Maya, donde se hacen pues, todas estas fiestas a inicio de año. Para que escuchen la playlist y se vayan empapando para ir a este evento del 8 de marzo, entonces busquen a Elevin en Spotify, que como bien lo dice Enrique, es B baja, o B de vaca, como quieran decirle, y en Elevin para que lo busquen en Spotify. Está en todas las redes, pero en Spotify está su playlist que está en orden como tiene que ser escuchada dicha música. Pues, Enrique, yo te agradezco estos minutos que has estado con nosotros y hay que seguir con esta conversación. Gonzalo, nada más le quiero contar a tu audiencia, el evento del 8 de marzo es en la Condesa, es completamente gratis, por cierto, nada más requieres aplicar para una invitación, ¿sí? Queremos hacer esto disponible para todos, son más de 6 horas de fiesta, lo único que tienes que hacer es ir a elevin.org/EMT-CDMX, ahorita lo voy a poner en el chat para todos, y llenar tus datos. Y pues te vamos a evaluar y te vamos a responder lo antes posible. Y puedes venir con todos tus invitados. Una vez más, el evento no tiene costo. Y pues vamos a empezar ahí de las 10 de la noche hasta que amanezca. Muy bien. Y ahí los esperamos a todos. Te agradezco estos minutos, Enrique. Hombre, gracias a ti, Gonzalo. Gracias. Lindo Muy buenos días. Ahí está Enrique Elevin, como quieran decirle. Aprendiendo todos un poco, yo diría un mucho sobre lo que es este estilo de música, ya muy, como les digo, muy de moda, muy en boga. Reporte de tráfico. Bueno, ya voy con Marco Vinicio, que ya debe de estar más que listo esta mañana para darnos el reporte de tráfico y ya acabar con el programa del día de hoy, que estuvo movido, por decirlo menos, ¿no? Para decir lo menos. Hola, Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Marco, buenos días, ahí estás. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Afortunadamente bien, ¿cómo te fue de fin de semana? Fíjate que bien, pensé que iba a estar movido en otras cosas, pero la verdad es que estuvo movido en trabajo y lo agradezco mucho, la verdad siempre se agradece, cuando aunque sea de trabajo, pero te deja dividendos, ¿no? Sí, oye, vaya escándalo, no hay otra manera de decir lo que hay en estos momentos en Guadalajara por las declaraciones del viernes pasado de Pablo Lemus, que fue muy bien en el medio maratón. De hecho, le fue muy bien a la ciudad con el medio maratón del día de ayer. Hizo buen tiempo Lemus, pero escuchemos lo que dijo sobre las infancias trans y el dictamen del Congreso. Apoyando que nuestras niñas y niños fortalezcan su amor por las finas artes. Segundo, si estamos hablando del fortalecimiento a la niñez, yo no sería de la idea, por ejemplo, de enviar una iniciativa al Congreso del Estado de Jalisco para permitir que nuestras niñas y niños consuman alcohol desde los 9 o 10 años, o que consuman tabaco desde los 6 o 7 años. Eso sería una locura y sería echar a perder a nuestra niñez. Pues en el mismo sentido, y esta es una posición muy personal, yo no estoy de acuerdo en que a las niñas y a los niños, como no debemos de darles la facultad a las niñas y niños de consumir alcohol o de consumir tabaco, de darles una decisión en torno a su género cuando no tienen la madurez suficiente para tomar esa decisión. Esa es mi posición muy personal y creo que nuestras diputadas y diputados deben de rechazar esta iniciativa. Creo que las niñas y niños deberán elegir, pero una vez que cuenten con su mayoría de edad, no en este momento. El otro día en una reunión con los colectivos, pues yo sería de la idea que esto se rechace. Y estoy de verdad totalmente en contra de darles la facultad a nuestras niñas y niños de elegir su género cuando no tienen la madurez suficiente para hacerlo. Por eso me opongo a que las niñas y niños consuman alcohol o consuman tabaco. No están en edad de hacerlo, hay que cuidar a la niñez. Esa es mi posición muy personal. Pero en Jalisco cuidemos a nuestras niñas y niños y una vez que tengan la mayoría de edad, que ellas y ellos tomen sus propias decisiones. ¿No lo está obligando la Corte entonces? Yo no sé, lo que haga la Corte será otra cosa, pero aquí en Jalisco somos un estado
autónomo y nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Y desde mi muy particular punto de vista, en Jalisco se debe de proteger a la niñez, a nuestras niñas, niños y jóvenes. Y una vez que tengan la edad suficiente, que tomen las decisiones que quieran, pero no a los 6 o 7 años, que puedan pues tomar una decisión cuando no tienen la madurez suficiente para elegir sobre su género, o por ejemplo, como lo decía también, para poder ingerir bebidas alcohólicas o tabaco. No están en edad de hacerlo. Una vez que cumplan la mayoría de edad, que tomen sus propias decisiones. Esta es mi posición muy personal. No se debe de aprobar esto en el Congreso del Estado de Jalisco, porque la prioridad de nuestro Estado son las niñas y los niños. Lo que mal plantea el reportero Rodrigo de la Rosa es la armonización que tiene que haber en las leyes jaliscienses a partir de una resolución que sacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hace algún tiempo, ¿no? De la misma manera que tenía que armonizar el Congreso de Jalisco la despenalización del aborto, y que apenas lo hizo el año pasado. Se tardó muchísimo tiempo. Lo que termina por decir el gobernador Lemus es que el Congreso de Jalisco dice dos cosas. Uno, en mi posición personal, yo no diría que pasara esa ley, pero dos, yo instruiría a los congresistas a que no pasaran la ley. Que por supuesto, aquí los congresistas no votan en bloque. Hay que recordar que el Congreso jalisciense está partido a la mitad. Por un lado están los congresistas de Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRI, y del otro lado se encuentran los congresistas de Morena, Hagamos, Futuro, y Partido Verde y Partido del Trabajo. De un lado están los de la Cuarta Transformación y de los otros, pues, la oposición, pero en el caso de Jalisco sería de un lado están los de Movimiento Ciudadano, iba a decir el alfarismo o lemismo, pero no existe ninguno de los dos casos en este instante, y del otro lado está la Cuarta Transformación. ¿Cómo pasaría esta legislación sobre infancias trans, suponiendo que todo Movimiento Ciudadano vota en contra, lo cual dudo? Tendría que votar a favor todo Morena, Hagamos, Futuro, que son 2 diputadas, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y tendrían que sumarse además, si les faltan, pues diputados del PRI, porque es obvio que el PAN va a votar en contra. Entonces, en ese caso, la verdadera pregunta, o dos preguntas serían: A, ¿cómo irá a votar todo Movimiento Ciudadano? B, ¿cómo irá a votar todo Morena? Yo podría sobre la mesa, y casi lo apuesto, es que el voto va a estar brutalmente dividido. ¿Por qué? Porque si bien Jalisco, y hay que decirlo una y otra vez, es un estado brutalmente hipócrita, electoralmente lo es más. Y entonces vamos a ver a muchos diputados de Movimiento Ciudadano, porque yo puedo entender que en el caso de Pablo Lemus no solo está haciendo esta declaración a título personal, también lo está haciendo en un cálculo político enorme. Hay un sector brutalmente conservador en Jalisco que no está de acuerdo con las... A ver, es más, lo voy a ampliar. Hay un sector brutalmente conservador en el mundo. Esta discusión de las infancias trans es uno de los causales en donde se dice que los demócratas terminaron perdiendo la elección, en la parte en la cual podrían haberse discutido de otra manera los derechos que merecen las infancias trans. Y que al volverse tan tensa la situación, hubo gente que no era partidista en los Estados Unidos que terminó votando en contra del Partido Demócrata. Y lo que está haciendo Lemus, y yo creo que es lo que está recomendando también a Movimiento Ciudadano, es: no nos metamos en un tema que no nos va a dejar nada electoralmente hablando, por lo menos de aquí al 2028. Eso es lo que podría terminar sucediendo. Falta ver, porque he visto a mucha gente de Morena reprobando, y a muchos de los activistas en Jalisco reprobando lo que dijo Lemus el pasado viernes, que Morena en bloque vote a favor de las infancias trans. Yo quisiera verlo. La verdad es que lo dudo, Marco. Sí, efectivamente, Gonzalo. Creo que estas declaraciones, aparte de dividir lo que ya estaba dividido, sacaron mucha hipocresía de muchos lados. Y yo también creo que tú, como tú, Gonzalo, que Morena ni siquiera va a votar en bloque, ¿eh? No pueden hacerlo porque tienen inclusive conservadores allá adentro, Gonzalo. ¿Te van a tener o no sé cómo le van a hacer? No, yo estoy convencido que lo que va a terminar sucediendo es que en los
municipios, en las cabeceras municipales más conservadoras, vamos a ver abstenciones, en el caso de Morena. Exacto. Si no es que va a haber unos que van a votar a favor sin chistar, Candelario Ochoa entre ellas, Alejandro Puerto entre ellos, Mariana Casillas, habrá algunos que van a votar a favor hacia la primera. Van a decir, aquí está, porque yo, donde pongo mi boca, ponga mi voto. Yo estoy a favor y lo van a votar, ¿no? Y entonces así lo van a hacer. Otros lo van a pensar electoralmente hablando. Ahora, seamos muy honestos. De que les va a costar a todos, les va a costar a todos. O sea, le va a costar a Movimiento Ciudadano, sí, claro que le va a costar, pero le va a costar más a Morena. ¿Por qué? Porque lo que va a terminar sucediendo es que los sectores conservadores que votaron por Morena en el 2024 van a utilizar esta postura sobre las infancias trans en contra de ellos. Así es. Y regreso, ¿no? Y dice, es que están valiendo una decisión de la Suprema Corte y eso es lo grave. Como fue con el aborto. Sí, claro. O sea, a ver, regresamos. Y esa es la parte en donde en la realpolitik, mira, a mí me da mucha risa ver efectivamente que se desgarran las vestiduras y no lo hicieron durante 6 años con el aborto. Cuando lo que estamos viendo es que efectivamente un juego político de todos con todos. Lo que haces es patear el bote. Claro, mándalo al siguiente y ya. Que no me pegue a mí. Así es, pateas el bote y se acabó. Así, claro. Tal cual. Y pateas el bote además esperando que haya el cambio en la Suprema Corte y entonces haya otro tipo de postura. Eso es lo que pareciera, porque recuerden ustedes que lo mismo puede suceder. A ver, ¿creen que esto no va a suceder en Querétaro o no va a pasar en otros estados del país? Claro que va a pasar. Claro. Y aquí lo estamos viendo de una manera muy clara en un juego político en donde todos están poniendo su resto y en donde estamos viendo las primeras cuarteaduras de la luna de miel entre Lemos y no solo el Congreso, sino la opinión pública. Así es, Gonzalo. Creo que confirmo lo que dice Gonzalo. Le están apostando a que esto no les pegue a ellos, a mandárselo a alguien más y por lo pronto no echarse en contra al pueblo todavía conservador, que sabemos aquí en Guadalajara la doble moral. Creo que es de las ciudades con más doble moral que me ha tocado conocer, Gonzalo. No, bueno, ¿qué te puedo decir yo? O sea, claro. Sí creo que, y eso es lo más triste de esto, Marco, y te lo digo muy, muy rápidamente, lo más triste de esto es que se supondría que los que hoy están muy puestos en todo este movimiento, pues no eran los jóvenes de hace 10 años que estaban el partido de la bicicleta y los derechos y no sé qué, ¿dónde quedaron? Y los que se dicen muy revolucionarios, muchos de ellos lo están haciendo por cálculo político, no porque lo crean. Y eso también habría que señalarlo, o sea, en los dos lados, que se tendría que tratar. Y yo creo que el gran problema de este tema, que es muy polémico, es que no se ha tratado a profundidad en el país. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando un niño te dice, es que yo no me identifico como niño, claro, o como varón, bueno, sí, sino que me identifico como niña? O sea, o al revés. O sea, ¿cómo se tiene que tratar? ¿Cuál es la ayuda psicológica que se tiene que seguir antes de la ayuda médica? ¿Cómo son los procesos? En un país en donde estamos hablando de esto y no hay ni siquiera medicamentos, no hay ni siquiera la ayuda psicológica adecuada. O sea, y que conste que yo no estoy diciendo, y es que es una fase que se les va a pasar. No, a ver, yo estoy hablando de otra cosa. Sí, claro. ¿No? Sí, no hay para lo básico, Gonzalo. ¿No? Y entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Bueno. Alguien que dice, Fox Seattle dio a conocer el trascender de Roberta Flack. ¡Ay, Dios! ¿Murió Roberta Flack? Miren, ahora que fue el famosísimo aniversario de Saturday Night Live, salió, pues yo no veo que todavía esté, pues sí, 24 de febrero, murió Roberta Flack. ¡Uy! ¡Qué tristeza! Bueno, vas, Marco, para poner algo de Roberta Flack, ¿te parece? Claro
Claro que sí, Gonzalo, pues lamentamos mucho la muerte de Roberto Flack, y comentamos cómo se encuentra la Metropolitana en estos momentos. Hay un accidente en Periférico Norte, calzada Independencia en dirección hacia el Estadio Jalisco, que entorpece muchísimo la circulación, que de por sí bastante en esta zona. En Avenida Concepción y Unión del 4 y otro percance entre dos transportes públicos en dirección hacia Periférico. Una persona fue atropellada en instantes, Avenida 8 de Julio y Patria, ya están ahí servicios de emergencia, y aunque ya fue retirada la persona, todavía sigue un caos en la zona. Además, cierres parciales en Avenida Inglaterra y Capricornio, en Parres Arias y lateral de Periférico Norte hay un percance. Además, recordarles a todos de las obras que están al lado de la Expo Guadalajara, en calle Faro de Barlovento en Las Rosas, en Avenida Maestros y José Encarnación Rosas en percances particulares, y una volcadura en Hacienda Tala y Hacienda Muchitilo, esto en la zona de Oblatos. Semáforos, Juan Gil Preciado y Arco de Triunfo no están funcionando, es un caos en dirección hacia Zapopan, calzada de Campesino 16 de septiembre, Avenida Enrique del León y Plan de San Luis, prácticamente de ahí hasta la zona de calle Reforma no están funcionando semáforos, igual que en Avenida Río Nilo y Niños Héroes de Tlaquepaque. Realidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Circunvalación y Juan Subarán, prácticamente de Juan Subarán a Federalismo, la Glorieta de la Normal, Avenida Aviación y Ramón Corona, Avenida Servidor Público y Paseo Real, y Avenida Patria Federalismo, también con mucha carga vehicular, lo que esta mañana el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo, que tengas un buen día, cuídense todos, y otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros en este programa llamado Real. El Evangelio del Día. En aquel tiempo Jesús bajó de la montaña y al llegar donde los discípulos vio mucha gente que le rodeaba, unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle y les preguntó, ¿de qué discutís con ellos? Uno entre la gente respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él le derriba para hacer espumarajos, rechinar de dientes y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le responde, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Tráedmelo. Se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se volcaba echando espumarajos. Él preguntó a su padre cuánto tiempo hace que le viene sucediendo. Dijo, desde niño y muchas veces le ha arrojado el fuego y el agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús les dijo, ¿qué es esto que sí puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente sin que por espíritu inmundo, diciendo, el espíritu sordo y mudo yo te mando, sal de él y no entres. El espíritu salió dando gritos y agitándose con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto, pero Jesús tomándole la mano le levantó y lo puso de pie. Cuando Jesús entró en casa le preguntaban en privado a sus discípulos, ¿por qué vosotros no pudimos expulsarle? Y él les dijo, esta clase con nada puede ser arrojada sino con oración. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Y sí, efectivamente murió Roberta Flack, cantante, compositora y pianista estadounidense, conocida por muchas canciones, no crean, pero la más famosa, sin duda la más famosa, es esta. Buenos días.